Vamos a hablar ahora de Continuous Integration y Continuous Delivery. Y la verdad es que me encantaría encontrar las palabras para que tú entiendas la importancia de este concepto. Hemos venido en un curso en el que llevamos 56 minutos 45 segundos. Y todo eso es para llegar a este punto, a Continuous Integration y Continuous Delivery. Primero empecemos definiendo esto. Bueno, y necesito que entiendas y que no solamente te quedes con el contenido de este video. Cuando termines este video, ve y busca en Google qué es CICD. Necesito que busques aparte información externa porque es bien importante que lo entiendas. Y ahora, yo aquí te voy a dar las bases para que tengas una idea de qué es lo que estás leyendo. ¿Sí? Pero es muy importante que te documentes en otras fuentes. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de CICD es que esto no es DevOps. O sea, es una de las prácticas que utilizamos en DevOps para llegar al fin de DevOps. Pero CICD no es DevOps como tal, no es la definición de DevOps. DevOps es CICD y muchas otras cosas más. Entonces CICD es otro canal que utilizamos para llegar a los propósitos de DevOps. Entonces es importante también que tengas en cuenta que esto hace parte de la automatización y que esto no sería posible sin la cultura. Es decir, tenemos la combinación de dos prácticas del modelo Calm, la cultura y la automatización. Y esto se puede llevar gracias a estas dos cualidades del modelo Calm. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Primero debemos definir qué es integrar. Integrar es incorporar código nuevo dentro o con el código que ya existe. Y todo lo que esto implica. No te confundas. Esto no es una tarea fácil. Hay que asegurarse de que el código que está entrando a la aplicación no perjudique o dañe de ninguna manera o forma el sistema u otra funcionalidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos aseguramos de que el código que está entrando no perjudique lo que ya existe? Pues lo hacemos con pruebas de calidad, actualización de dependencias, actualización de infraestructura y todas estas cosas como tal. Y imagínate que es tan difícil integrar y es tan complejo que en la industria hay algo que se llama el infierno de la integración. Este terrorífico nombre nace a la dificultad de integrar código que llega con el código que ya existe. Ahora, imagínate un DevOps tratando de integrar un bloque de código gigantesco a una aplicación que ya está estable. Esto es una pesadilla, ya que puede un solo error y puede dañarlo todo. O imagínate un programador que entrega un código, un bloque de código, y que lo despliegan 2 días después, o 3 días después, o 4, o una semana, o 2 semanas. Obviamente el programador ya no se va a acordar de lo que escribió. Y si escribió un bug, se va a detectar tarde, va a tener que estudiar el código nuevamente. El bug, quién sabe qué otras cosas haya dañado o qué información inconsistente haya dejado en la base de datos. No sabemos, no tenemos una manera de saber qué tanto problema nos va a generar un bug. Bueno, no tenemos manera de cuantificar eso. Así que es importante detectar tanto los errores como los bugs como las fallas lo más rápido posible, ¿sí? Porque entre más rápido se solucione un error, es más barato solucionarlo en términos de tiempo y de dinero. Entonces, CICD nos permite entregar con frecuencia, y esto es importante, esta es una de las palabras claves de este párrafo, nos permite entregar con frecuencia los cambios de código al cliente, y aquí vienen otras dos palabras claves, de manera confiable y segura. Porque anteriormente un despliegue de código o una integración de código podría demorarse lo que te dije ahora, un día, 2 días, 3 días, una semana, el tiempo que requiriera, y era un infierno. Y eso pues repercutía en que las personas no tenían mucha idea de qué podían encontrarse o qué bugs podrían aparecer, ¿bien? Pero entonces con esta práctica desplegamos e integramos código no una vez cada 3 días, no, muchas veces en un solo día. Y esto es súper útil.
porque la integración continua y el despliegue continuo no solamente entrega el código, sino que también lo prueba, lo testea y se asegura de que sea un buen código el que está llegando a producción. Entonces, nada de esto sería posible sin la automatización y la cultura que vimos en el modelo Calm. Bueno, y a todos nos sirve y nos conviene un sistema de integración continua y de despliegue continuo. Y esta es una práctica DevOps que se puede llevar a cabo gracias a la automatización y a la colaboración entre equipos. No es posible hacer esto de manera independiente. Necesitamos la colaboración entre los desarrolladores y el equipo de operaciones. Cuando hablamos de CI/CD, hablamos de dos conceptos que tienen tareas diferentes, pero que se relacionan entre sí. CI evalúa que el código tenga la mayor calidad posible. En cambio, CD se encarga de entregar dicho código a los entornos productivos. ¿Y qué pasos debe de realizarse o cuál es el flujo que debe de ejecutarse para realizar estas dos tareas? Vamos a tratar de describirlo y debes de tener en cuenta de que lo que te voy a decir aquí es un flujo muy superficial, porque cada uno de estos pasos puede o no tener muchos otros pasos dependiendo de las necesidades del proyecto o de la compañía. Lo primero es entender, vamos a leerlo de izquierda a derecha. Lo primero es entender que el programador debe de escribir el código nuevo o la funcionalidad nueva dentro de lo que necesita hacer para su implementación. Bueno, entonces él escribe el código nuevo y lo envía a un repositorio. Y este repositorio ejecuta o activa un trigger, el cual ejecuta un programa de automatización. Y este programa de automatización lo que hace es construir, ya estamos en el tercero, es construir el ambiente necesario para ejecutar las pruebas unitarias y para testear el código que está entrando. Es decir, si por ejemplo mi código necesita de algún binario, entonces este proceso de automatización construye dicho binario. Si el programa de automatización requiere que se instale un agente de Docker y que dentro del agente de Docker instale dependencias para poder ejecutar las pruebas unitarias, él hace eso. Entonces a este proceso le llamamos el proceso de construcción. Hay algunos pasos que pueden o no estar. Por ejemplo, aquí dice notificar que la construcción ha sido exitosa. Esto es opcional, pero se recomienda. Y es que necesitamos ir avisando no solamente al programador, sino también al equipo de operaciones que los stages han pasado correctamente. Entonces, si por ejemplo se ha construido correctamente el entorno, ya se notifica a los programadores y se les notifica que está listo y que va a ser testeado un nuevo cambio. Y aquí dice que run test, es decir, se corren las pruebas necesarias, se evalúa la calidad del código como tal. Bueno, entonces, si las pruebas pasan o si las pruebas no pasan y si el código tiene la calidad necesaria, esto también notifica tanto a los desarrolladores como al equipo de operaciones del estatus del nuevo código. Es decir, el código no cumplió con los estándares mínimos de calidad, no puede ser desplegado a producción y le entrega o el desarrollador podrá ver un informe el cual le diga por qué o en dónde falló su código o qué malas prácticas tuvo o si hay algún hueco de seguridad. En cambio, si todo lo anterior o si todo lo opuesto ocurre, es decir, si pasa, entonces ya lo que hace es entregar dicha construcción a otro entorno. Puede ser un entorno de staging o de QA o de UAT o lo que sea. Y si estos ya pasan acá, simplemente ahora sí puede o está listo para ser entregado al entorno productivo. Vamos a empezar a desglosarlo un poco más y vamos a definir el concepto de integración continua. Y tú debes de tener en cuenta que la integración continua evalúa la calidad del código de manera automatizada a través de código y de pruebas de software. Ahora, debemos de tener en cuenta que integración continua pretende generar un flujo de trabajo la cual asegure que el código que se está entregando tenga la mayor calidad posible. Esa es la principal razón de ser de la integración continua. Y todo esto
se realiza de forma automatizada y transparente. Pero entonces, por qué este proceso es importante? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, lo que pasa es que anteriormente era normal que los programadores intentaran mezclar los cambios pues únicamente cuando terminaban el trabajo. Y esto hacía que la integración fuera muy difícil, muy ardua. Así que la integración continua lo que hace es incorporar pequeños trozos de código constantemente. Y cada uno de estos trozos de código es evaluado y analizado para asegurar que cumple con todos los estándares de calidad. Ahora, dichas pruebas, eh, dichas pruebas y dichos análisis de código, pues nos dejan como resultado unos reportes que nosotros podemos consultar. Es decir, el código tiene estas características, de pronto puede mejorar en esta parte o que todo está ok. Entonces vamos a poder ver los resultados del análisis en un reporte físico. Generalmente estos reportes están en un formato HTML, en un formato web. ¿Listo? Entonces, dichas pruebas y análisis dejan como resultado este reporte con el estatus del código como tal que hemos recientemente evaluado. Si el código no cumple con los estándares mínimos de calidad, simplemente el código no puede ser desplegado. De alguna manera, se le notifica al programador y este hará las respectivas correcciones, pues utilizando el reporte recientemente creado o generado. Y pues ya de esta manera pues puede evaluar qué está fallando en su implementación. Para evitar esto, pues se recomienda que el programador ejecute pruebas unitarias en su computador local, ¿sí? Y esto lo hace como medida de prevención antes de realizar el proceso de integración como tal. Ahora, un servicio de integración continua crea y ejecuta automáticamente pruebas en los ambientes con los cambios nuevos realizados en el código para identificar inmediatamente cualquier error. Y esto es bien importante, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, y es que entre más rápido y más pronto detectemos un error, más fácil y más barato es solucionarlo. Entonces aquí me gustaría hacer énfasis en algo, y es que es importantísimo tener en cuenta que las pruebas de software son uno de los elementos indispensables para la integración continua, es decir, deben de escribirse las pruebas, deben hacerse pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de estrés, pruebas de aceptación, porque son importantes para el proceso de integración continua como tal, y este proceso es responsabilidad de los programadores. ¿Cómo se ve el proceso de integración continua en una gráfica? Bueno, el programador escribe el código en su computador local, lo envía a un repositorio, puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, no sé, tu favorito, y entonces se activa automáticamente un programa de automatización como Jenkins, por ejemplo. Entonces, dicho programa o dicho pipeline va a construir el ambiente necesario para ejecutar las pruebas. Cuando las pruebas son ejecutadas, dichas pruebas van a dejar un reporte, ¿sí? Con el estatus del código como tal. Si el código está bueno, si tiene buena calidad, si pasó o no pasó las pruebas. Y si todo está ok, entonces se asume que el código está listo para ser liberado. Ese release que ustedes ven ahí al final, básicamente traduce como una liberación. Es decir, ya el código está listo para pasar a un entorno superior como staging o incluso el productivo. Esta gráfica me gusta mucho porque deja bien claro el proceso de la integración continua, nos deja bien claro cómo funciona la integración continua. Y empieza desde la parte superior, dice, los desarrolladores hacen checkout del código, después los desarrolladores hacen un commit a los cambios del código al repositorio, el servidor de CI construye el sistema. Cuando hablamos del servidor de CI, puede ser un servidor donde esté almacenada el programa de automatización como Jenkins, o algunas personas utilizan el mismo GitLab o GitHub para hacer esto. Entonces, después de que se construye el sistema, el server de CI ejecuta las pruebas unitarias y de integración. Después de esto, el server de CI informa al equipo del éxito o del fracaso de la build. Bueno, y si el build fue exitoso, se hace el deploy del código, y si no, se repara en el punto de la falla. Y el proceso se repite y se repite y se repite y se repite.
Ahora, CD tiene dos significados. CD puede significar Continuous Delivery, que significa entrega continua, o Continuous Deployment, que significa despliegue continuo. Bueno, entonces dependiendo de lo que tú quieras hacer, y en la próxima diapositiva te va a quedar más claro, es uno u otro. Y en esta etapa se pretende preparar automáticamente los cambios y entregarlo al entorno productivo. Es decir, asumimos que lo que llegó de integración continua ya está bien porque ya tiene pruebas, ya pasó el análisis de calidad, ya construimos, ya, todo eso está bien. Todo el código que está llegando aquí es apto para ser integrado a producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Eso es el despliegue continuo o la entrega continua. Y esta gráfica me gusta mucho porque nos deja bien claro todo con respecto al CI/CD, el alcance de cada una de las etapas como tal y las diferencias principalmente. Entonces, observen la primera línea horizontal que vemos que dice Continuous Integration. ¿Hasta dónde llega el Continuous Integration? Él no pasa a los entornos de staging, ni tampoco pasa a hacer ningún proceso de despliegue, no. Él solamente le garantiza a todos que el código está bien. Y cuando eso está listo, listo. Hay algo que se llama Continuous Delivery y Continuous Deployment, que si tú observas, ambos llegan al entorno productivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Continuous Delivery es exactamente lo mismo que Continuous Deployment, es decir, entrega el código y lo configura y hace todo lo que tiene que hacer para que funcione. Con la diferencia de que Continuous Delivery necesita una aprobación manual, es decir, necesita que algún tercero revise el cambio y revise todo y diga, ah, ok, esto está listo, y presiona un botoncito y se despliegue. Esa es la principal diferencia. Pero Continuous Deployment, esto se logra cuando ya el proceso de DevOps está muy maduro dentro de la organización. Y el Continuous Deployment es automático, no requiere de la aprobación o del chequeo de nadie. Él asume y confía tanto en todo lo que pasó previamente que él despliega sin más. Y esto solamente ocurre cuando el nivel de cultura y el nivel de automatización están tan maduros que se asume que todo lo que llega hasta acá tiene una calidad impecable.